Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer a la AMA, a Esmiva y al doctor Botaro por la invitación. Vamos a hablar un poco de ChatGPT en medicina, ¿sí? En el año 2023 salió un artículo de JAMA comparando las respuestas de ChatGPT versus profesionales médicos a preguntas que la gente hacía en un foro de internet sobre salud. Y el resultado de este estudio dio que en el 80% de los casos los evaluadores prefirieron las respuestas de ChatGPT a las de los médicos. No solo eso, sino que los evaluadores consideraron que las respuestas de ChatGPT fueron 3 veces más útiles y 10 veces más empáticas que las de los médicos. Ahora, frente a estos resultados tan sorprendentes, ¿no? Nos preguntamos si ChatGPT nunca vio un paciente, no fue a la facultad, digamos. ¿Cómo logra este tipo de resultados? Así estructuramos la charla entonces de hoy. Vamos a hablar un poco de qué es ChatGPT y cómo funciona, cómo se puede usar para la educación médica y cómo puede usarse en la práctica clínica, ¿sí? Arranquemos hablando un poco de qué es inteligencia artificial. Y es un término medio complejo porque es muy general y abarca un montón de cosas que en realidad abajo del capot son muy diferentes. Entonces es un gran paraguas abajo del cual entran un montón de cosas súper variadas, ChatGPT incluidas. Una definición que a mí me gusta, pero no es la única, es que la inteligencia artificial es una rama de la computación que crea sistemas que son capaces de aprender de datos y realizar tareas complejas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Ahora, como les dije, esto es un paraguas enorme donde entran un montón de cosas recontra diversas. Desde el reconocimiento facial que a veces usamos para desbloquear el teléfono, hasta el análisis de estructuras anatómicas en imágenes médicas, hasta la recomendación de qué vamos a ver hoy a la noche cuando estamos viendo Netflix y que el teléfono nos entienda cuando le hablamos. Pero también estamos hablando de inteligencia artificial cuando hablamos de la generación de imágenes a partir de texto o de ChatGPT, ¿no? Esto nos permite entonces hacer una primera distinción cuando hablamos de inteligencia artificial tradicional y generativa. La tradicional es la que genera clasificaciones o predicciones duras, mientras que la generativa es aquella que crea nuevo contenido a partir de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, una imagen, o en el caso de ChatGPT, estamos generando nuevo texto. Pero esto no es algo nuevo, digamos. Desde hace muchísimos años que venimos trabajando con el lenguaje. Si alguno recuerda haber usado el Microsoft Word cuando no existía casi ni en Internet, que había esta viborita roja cada vez que uno escribía mal una palabra, o cuando nos preguntamos por qué un mail entra en la casilla de spam, o por ejemplo, cuando estamos redactando un mail en Gmail, no sé si alguna vez les pasó que les predice cuáles van a ser las próximas palabras que quieren escribir, son todos usos de la inteligencia artificial. La gran revolución por la cual estamos hablando hoy de esto ocurrió en 2017 cuando un equipo de investigadores de Google publicó una nueva red neuronal, una nueva arquitectura que se llamaba Transformers, que fue lo que dio el puntapié para lo que hoy en día es ChatGPT, que apareció hace tan solo 3 años en 2022 y hoy estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué es GPT? GPT es un modelo de lenguaje, en inglés LLM. GPT es el modelo de lenguaje de una empresa que se llama OpenAI, pero así como está GPT, hay un montón de otros de otras empresas como Llama, Claude o el que está de moda ahora que se llama Gemini. En concepto son todos muy, muy parecidos, pero bueno, el GPT es el más conocido y por eso el nombre de la charla. Entonces, si GPT es un modelo de lenguaje, ¿qué es ChatGPT? Bueno, ChatGPT es simplemente la página de internet que usamos para interactuar con este modelo de lenguaje. Ahí está. Entonces, haciendo un breve resumen hasta acá, tenemos que la inteligencia artificial son sistemas que aprenden a partir de datos, que hay distintos tipos, como los tradicionales y las generativas, que son las que nos importan hoy, y que la inteligencia artificial generativa es capaz de generar texto con modelos de lenguaje que adentro usan esto que se llaman transformers. Entonces, ahora sí, lo más complicado. ¿Cómo funcionan estos modelos de lenguaje? Créanme que son como una gran caja, que no nos vamos a ver mucho que hay adentro, que adentro tiene un transformer, y lo único que hace es predecir a partir de un texto de entrada cuál va a ser la palabra más probable que sigue. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, un caso sencillo, ¿no? Si yo le meto en la entrada al transformer un texto que es el infarto agudo de, la tarea de esta caja enorme que se llama transformer es agarrar todas las palabras posibles que existen en el vocabulario y asignarles una probabilidad individualmente a cada una de ellas de acuerdo a este texto que vino antes. Acá pongo un par de palabras nada más, pero imagínense que el transformer elige entre todas las palabras posibles del vocabulario.
Por ejemplo, podría ser algo así. El infarto agudo de rodilla, claramente es muy baja la probabilidad, cerebelo un poquito más, mesenterio no es que es cero, pero es un poquito más, pero claramente miocardio es la más probable de todas. Entonces el transforme va a elegir miocardio como la palabra más probable que viene después. Suena sencillo, ¿no? Y la gracia está en que si predecimos miocardio como la próxima palabra más probable, después podemos usar esta predicción y metérsela de vuelta a la entrada del transformer y volver a predecir la palabra más probable una vez que le agregamos la palabra que predijimos antes. Entonces ahora por ahí la más probable es, y si seguimos va a ser prevalente, y así una tras otra. Y es más, acá tengo un ejemplo donde le pedí a ChatGPT, le puse el infarto agudo, y esto es el texto que me devolvió ChatGPT. Me repitió lo que yo le dije, el infarto agudo, repitiendo este proceso que yo les digo. Es decir, él predice de a una palabra a la vez y va agregando la siguiente, sucesivamente, hasta que predice que se terminó la oración. Esto es como predecir una palabra, se puede predecir que terminó la oración y así se terminó la respuesta. Pero ahora vemos que ChatGPT me acaba de responder, digamos, qué es un infarto de miocardio. Si nunca fue a la facultad, digamos, ¿cómo aprendió a hacer esto? ¿De dónde obtuvo ese conocimiento? Bueno, y acá está el gran secreto de los que hacen los modelos de lenguaje, ¿no? Ellos recopilaron toneladas de texto, más del que cualquiera de nosotros podría imaginar o concebir. Literalmente son millones y millones de textos que están algunos disponibles en Internet, como por ejemplo todo Wikipedia, todo el texto que está disponible en PubMed, en la NSCN, en Archive, en foros, en libros que están disponibles, en incluso sitios web de diversa calidad. A veces están filtrados, a veces no. Y esto es solo el texto que podría haberse usado para entrenar cosas de medicina, pero así como ChatGPT sabe responderme qué es el infarto, también sabe responderme cómo cambiar la rueda del auto. Entonces, hay una cantidad de texto abismal que se junta toda y se hace como si fuera un gran texto, un libro continuo infinito, básicamente. Bueno, no infinito, pero inmenso. ¿Y qué se hace con este texto? Lo que se hace es que se va agarrando fragmentos, como por ejemplo un fragmento que probablemente exista en Internet. Acá puse uno relacionado a la medicina, pero puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, ese fragmento describe brevemente un caso clínico y dice que el tratamiento se inició con corticoides. Ahora, a este fragmento original de texto real se le tapa una palabra, en este caso es el tratamiento, que sería corticoides, y se la separa y se la denomina palabra objetivo. Entonces, volvemos al transformer como les había mostrado antes, ¿no? Les agrego un poquito más de complejidad. El transformer tiene como unos diales que se pueden ir cambiando para modificar las probabilidades de las palabras que yo les había mostrado antes, ¿sí? Entonces, si le metemos el texto este de entrada y le tapamos la palabra objetivo, el transformer al principio, cuando no está entrenado, va a predecir cualquier cosa. Por ejemplo, puede predecir que la palabra más probable es mesa. Pero nosotros sabemos cuál era la palabra correcta. La palabra correcta era corticoides. Entonces, se calcula un error acá y ese error se utiliza para mover los diales para que la próxima vez que se haga esta predicción se prediga la palabra correcta. Ahora, imaginen eso repetido para todos estos millones de textos, para todas las palabras del texto, todo a la vez. ¿Qué se termina aprendiendo? Bueno, lo que termina aprendiendo ChatGPT no es el conocimiento duro, sino que es una idea de cómo funciona el lenguaje. Aparecen las palabras que suelen aparecer juntas, no necesariamente los conceptos que son reales o verdaderos. Aprende aparte del texto que está disponible, no necesariamente del mundo real. Si yo tengo algo en el mundo real que no apareció en ese texto que yo le mostré, el Transformer nunca lo va a aprender. Y aparte puede alucinar información, ya que como aprende las palabras que están comúnmente relacionadas, a veces genera textos que suenan correctos, pero que tienen información que factualmente es falsa. Entonces, y otra cosa más, perdón, a tener en cuenta es que los transformers están entrenados con información hasta cierto punto del tiempo. Por ejemplo, ayer mismo le pregunté a ChatGPT cuál es el presidente de los Estados Unidos y me dijo que era Joe Biden. Y esto es súper importante, porque si el día de mañana hacer un tratamiento nuevo para una enfermedad, las garantías de que esto sepa cuál es son muy bajas. Entonces, ChatGPT no razona como un humano, no tiene una comprensión realmente de lo que le estamos diciendo, no tiene juicio clínico ni sentido común como el nuestro. Lo único que hace es que genera un texto que produce la ilusión de inteligencia al emular nuestro lenguaje de forma probabilística. Suena por un medio un juego de palabras. ¿Cómo se mejoraron un poco estas limitaciones? Porque esto surgió hace ya 3 años y esto se fue mejorando continuamente. Y en los últimos modelos, por ejemplo, tienen acceso a Internet, con lo cual pueden hacer una búsqueda como nosotros buscamos en Google y acceder a información más actualizada.
E incluso para datos específicos en dominios complejos como la medicina, por ejemplo, se hacen datos sintéticos a partir de médicos, literalmente hay médicos generando datos que después se usan directamente para entrenar los modelos y mejorar la efectividad de ellos, pero todavía no son perfectos. Ahora que sabemos un poco cómo funciona todo esto, ¿cómo lo podemos usar en el mundo real? Si hablaron con ChatGPT, espero que ya sepan que es muy importante cómo le pedimos las cosas. El modo en el que le pedimos las cosas hace toda la diferencia, porque, por ejemplo, acá yo le pedí simplemente que, ¿qué me puedes decir sobre la insuficiencia cardíaca? Y la respuesta que me dio no es que sea mala, pero es una respuesta como para la población general, digamos, no es una respuesta médica. Si yo a eso le agrego el contexto de que yo soy médico, que soy residente de primer año de clínica médica, y si me explicaría los principales puntos de la insuficiencia cardíaca sistólica, la respuesta se vuelve mucho más técnica y mucho más acorde a lo que, por ejemplo, nosotros como médicos podemos esperar y que puede ser satisfactorio, ¿no? Y haciendo un poco uso de esto y tomando provecho de esto, podemos generar distintos tipos de asistentes. Por ejemplo, para alguien que está estudiando medicina o que incluso se está formando, uno puede generarse un tutor clínico interactivo pidiéndole al modelo de ChatGPT que actúe como tal. Literalmente, esta es una instrucción que yo puedo copiar y pegarle a ChatGPT y decirle, pedirle que actúe de una manera explícitamente. Le digo, tu rol es ser un médico experto en tal especialidad que te está enseñando un residente de tal año y debes enseñarle sobre alguna patología que a nosotros nos interese. Explicásela como si fuera la primera vez que la estudia, con un enfoque técnico y con todos estos puntos. Si nosotros hacemos esto, el modelo me va a dar una respuesta súper completa, súper técnica y preparada para que la lea un médico. A diferencia de si yo le digo, explícamelo como si fuera un niño de 5 años, que también lo va a hacer, pero no va a ser acorde a lo que necesitamos nosotros. Otra cosa que se puede utilizar con un prompt como este, digamos, con una instrucción como esta, yo le puedo decir, actúa como un médico experto de tal especialidad que está evaluando las evoluciones clínicas escritas por un residente. Esto, por ejemplo, para evaluar si la evolución de un residente es útil para registrar en la historia clínica, puede ser súper útil. Le explico cómo debería ser esa evolución, siguiendo el formato SOAP, le pido que no invente ni agregue ninguna información nueva y le digo que me evalúe la evolución del residente que va a venir después en estos 4 parámetros. Y de nuevo, si yo hago eso y después le muestro la evolución de un cliente, de un residente, ahí está. Vean que esta evolución que yo le mostré acá es bastante escueta y le falta toda la parte de análisis del SWAP. El modelo me va a ir analizando primero la S, me dice que está bien, después la O me va a decir que podría estar correcto, y cuando llegamos a la A me va a decir que la evolución carece de la parte de análisis y que es incorrecta, ¿cierto? Ahora, esto es un ejemplo sencillo que hice yo, pero la verdad es que nosotros lo podríamos llenar con el modelo de historia clínica que a nosotros nos guste o que sea acorde a nuestra institución. Y con esto, por ejemplo, se podría ayudar a que los residentes evalúen o mejoren más rápidamente la forma en la que registran en la historia clínica del paciente. Otra cosa que me resulta interesante, yo con este tipo de instrucciones a donde le digo, voy a darte un caso clínico completo en un documento adjunto, quiero que actúes como el paciente de este caso. Yo puedo simular que el modelo actúe como el paciente y puedo pedirle al residente que lo interrogue y que lo analice, digamos, y que trate de resolver el caso en vez de leerlo entero, haciendo como un razonamiento más activo, ¿cierto? Acá yo le adjunté un caso clínico muy sencillito, le pedí que actúe como el paciente del caso, y fíjense que al principio, digamos, se describe el paciente como uno lo visualiza cuando entra al consultorio, una mujer joven de 23 años, y ahí es como que el residente debería, por ejemplo, empezar a interactuar con el paciente. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué motivo consultas? Le dice, me llamo Florencia, vengo porque me duele desde ayer la panza. Son todas cosas que están descritas en el caso clínico que yo le adjunté, pero le pedí al modelo que actúe como el paciente, entonces justamente eso obliga al residente a tener que pensar, a tener que ser proactivo en cuanto a qué tipo de actitudes médicas va a tomar. Bueno, al final del caso, si se resuelve correctamente, digamos, el modelo lo evalúa, ¿sí? Le dice si estuvo bien o si estuvo mal. Ahora, todo esto era para los que están aprendiendo, pero ¿y para los más experimentados qué queda? Bueno, esto yo lo he hablado con varios profesionales que lo están usando realmente en su práctica clínica, y es tratar de armarse un asistente para resolución de casos clínicos reales.
Ahí yo le puedo pedir al modelo que actúe como un experto. Esto realmente, pedirle que actúe como uno quiere que actúe, realmente mejora lo que el modelo devuelve. Entonces yo le digo, actúa como un médico experto en tal especialidad y te voy a dar un caso clínico detallado. Necesito que me indiques si falta información clave para arribar a un diagnóstico razonable y que me dé los 3 diagnósticos diferenciales más probables con sus factores a favor y en contra. Y para el diagnóstico más probable, que me sugiera un plan diagnóstico y terapéutico. Y no solo eso, sino que le estoy pidiendo que me incluya referencias reales. Como dato de color para los que tienen ChatGPT, les recomiendo que tengan la cuenta paga. Para este tipo de tareas más complejas y que requieren un razonamiento más complejo, se puede elegir un sabor, digamos, de ChatGPT más potente y que realmente razona mucho mejor y puede resolver cosas mucho más complejas, que se llama O3. Ahora, si hacemos eso, no les voy a mostrar todo el caso porque es un poco prolongado, pero la realidad es que anda mucho mejor y cada vez lo van mejorando más y cada vez la información que devuelve es más útil y más acertada, digámosle. Acá le estoy describiendo el caso clínico de forma detallada y acá el modelo me está diciendo que faltaría información clave faltante para decirme el diagnóstico definitivo, pero que me puede brindar los diagnósticos diferenciales hasta ahora para este paciente, que era un paciente oncológico complejo, como que la probabilidad, lo más probable es que el paciente tenga un derrame pleural maligno por progresión del adenocarcinoma, los factores que tiene a favor del cuadro, en contra, etc. Y finalmente, para los que hacen investigación, hay una modalidad específica de ChatGPT que se llama Deep Research, que lastimosamente solo está disponible en cuentas pagas, pero lo que hace es permitir búsquedas exhaustivas en Internet sobre temas específicos. Tarda mucho más que otras interacciones que uno tiene con el modelo. Te diría que a veces puede tardar 20 minutos en responder, pero vale mucho la pena porque genera informes muy detallados, muy estructurados y, lo más importante, basados en fuentes reales para hacer, por ejemplo, proyectos de investigación, actualizarse sobre temas muy complejos o explorar en profundidad nuevas áreas de conocimiento. Si lo tienen en la cuenta paga, esto se activa simplemente apretando este botón de aquí. Y yo, por ejemplo, le pedí que me hiciera una investigación exhaustiva sobre el uso de colchicina en la prevención secundaria postinfarto, que es un tema relativamente controversial. Por lo que tengo entendido, nunca fui clínico, perdón. Este, Le pido un poco qué tipo de información quiero que use, le digo que use ensayos clínicos hasta 2023 y el modelo me genera un informe. Miren, tardó 8 minutos y medio en generarlo, uno lo deja corriendo en el background y después vuelve, y el informe que devuelve es particularmente largo, pero está lleno de referencias y en el fondo del documento van a estar detalladas cada una de las referencias a cada uno de los papers que usó para hacer este tipo de informes. Entonces, mejoró mucho, pero todavía no es a prueba de balas. Se está hablando muchísimo desde hace años y cada vez más sobre si el impacto de usar inteligencia artificial en la práctica clínica es positivo, si es negativo. Y la realidad es que al principio la gente percibía que las respuestas de ChatGPT eran mejores, pero la calidad real de la respuesta cuando la evaluábamos con un comité científico no era tan buena como la de los médicos. Eso despacito se está dando vuelta y la calidad de las respuestas está mejorando y a veces incluso superando a la de los profesionales. ¿Qué significa eso? Que los modelos son cada vez mejores, pero nunca van a ser autónomos. Es decir, nunca van a poder actuar por sí solos. Y usarlos sin juicio clínico es caer en disonancia cognitiva, es decir, es deshacernos de toda la carga de razonamiento que podemos tener como profesionales médicos y dársela al modelo, lo cual es un error gravísimo. ChatGPT cada vez da mejores resultados, lo cual significa que cada vez es un mejor copiloto, pero no es el piloto automático. Es como los autos de Tesla que se manejan solos, pero siempre hay que tener los ojos al frente y la mano en el volante. Yo, hacia dónde creo que todo esto va, yo creo que consultar modelos de este tipo va a ser parte de la práctica clínica cotidiana. Yo creo que se va a reducir la carga administrativa del médico al, por ejemplo, facilitar la redacción de historias clínicas automáticamente. Yo creo que se va a mejorar mucho el acceso a la información y que se va a liberar tiempo para lo más importante, que es dedicarle al paciente. Y hasta acá llegamos hoy. Hola. Bueno, vamos a hacer unos minutos de... ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, antes de que haya preguntas, quisiera que me ayuden con esto. Levante la mano, por favor, los que a diario utilizan algún modelo de estos de inteligencia artificial para cualquier cosa. Pueden levantar la mano. Bueno, perfecto.
Ahora, levante la mano los que nunca lo han usado o prefieren no usarlo o lo utilizan muy poco. Bien. Levante la mano ahora el que lo utiliza para cuestiones profesionales, ¿sí? Cualquiera de ellas, tanto asistenciales, es decir, asistente en la asistencia, o para lectura. Bueno, bastante bien. Levante la mano quién tiene una cuenta paga en cualquiera de los ChatGPT, Mistral o el que fuera. Es una muy buena inversión, se lo Poquitos, recomiendo. poquitos. No me están sponsoreando, por más que me encantaría. Bueno, bueno, sí. Bueno, ¿a- ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo si no, Bruno, te tengo un par de para hacerte, ¿sí? Yo les cuento una experiencia. Si tenés una buena. Dale, Pregunta. dame un segundo que lo oigo, porque no sé si se escucha por el audio que están grabando. La pregunta sería, ¿cómo estamos seguros de que la información que nos devuelve un modelo de inteligencia artificial no está sesgado por intereses, ¿sí? Y sin embargo, lo que nos está devolviendo es el mejor esfuerzo que hace recaudando la información para lo cual fue seteado, libre de sesgos, libre, libre de manipulación de intereses. Es una pregunta súper interesante. Es algo sobre lo que se está empezando a trabajar ahora. Es más, hace una semana nada más salió en relación a la salud el primer intento de estandarizar cómo se evalúan estos modelos. Es decir, se pusieron una serie de criterios que están abiertos, que cualquiera los puede ver, puede compartir o no, digamos, y la idea es confrontar a cada uno de los modelos que van saliendo con este benchmark, se llama así, y ver cómo evalúa. La idea es que si eso es abierto, digamos, y uno puede estandarizar las preguntas que los modelos tienen que superar, podemos tratar de ver qué modelos están más o menos sesgados en base a este benchmark que es igual para todos. De todos modos, nada de el que define finalmente qué data le mete a cada modelo son los que los producen. Entonces, realmente nunca vamos a estar completamente librados de eso. Es más, no sé si les suena, pero cuando Elon Musk sacó el modelo suyo propio, que está entrenado en la plataforma X, que también es suya, entrenó mucho el modelo con esa plataforma y el modelo de repente decía que Elon Musk era un capo, que todo era espectacular, y no hay nadie que pueda frenar eso porque son empresas privadas, por lo menos ahora. Por eso este tipo de intentos de estandarizar la forma en la que se evalúan los modelos es fundamental para garantizar que por lo menos si hay un modelo sesgado, que nos demos cuenta todos. Sí, igual, doctor, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree, o de por sí, cualquier literatura que usted lee de PubMed cuando usted hace una búsqueda, ¿usted de por sí cree que eso es la verdad absoluta? No. ¿Qué es lo que uno hace? Uno lee y aplica un juicio crítico y trata de entender si la literatura, porque no todo lo que está escrito tampoco representa la verdad de alguna forma, ¿no? No todo lo que está escrito está libre de intereses y de sesgos. Entonces, a mí me impresiona que son herramientas que no reemplazan el juicio crítico y nuestra capacidad para poder poner en su lugar la información que nos devuelve. Me parece, ¿no? Digo esto. ¿Alguien más? Sí. No, personalmente, recuerden que mi experiencia en la práctica médica es relativamente acotada. Yo ejercí 3 años en total y después me dediqué completamente a esto. Lo que sí puede pasar, entiendo que capaz alguien con una predisposición a generar vínculos con este tipo de sistemas, que es un problema real, cada tanto los sistemas simplemente cambian los actualizan porque el fabricante, digamos, los genera una actualización y el sistema cambia de personalidad. Eso sucede de verdad. Es más, hace poco Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de ChatGPT, con todo dijo, miren, tengan cuidado que en la última actualización de ChatGPT está un poco sociópata, estamos viendo por qué es y vamos a tratar de mejorarlo. Pero esas son cosas que pasan. Y bueno, como son cosas que las desarrolla, son desarrollos externos, medio que estamos librados a lo que ellos hagan. Mire, doctor, yo le voy a contar una experiencia personal que la compartí con Bruno. Yo trabajo asiduamente con inteligencia artificial y estaba trabajando, yo utilizo para muchos usos, pero en gran parte hoy en día, la mayor parte de la literatura médica que leo, la dialogo con inteligencia artificial. Muchas veces, y me sirve porque, de hecho, es como charlar el paper que leí con alguien, ¿no? Y compartir una idea, ¿no? Lo cargo y empiezo a interactuar, después leerlo, y siempre algo me aporta, por ahí algo se me pasa, ¿no? Es interesante. La cuestión es que estaba trabajando con un paper del cual después se intentaba hacer una recomendación grade, con lo cual involucraba hacer una tabla de resultados que requería unos cálculos. Y entonces dije, se la pedí que le hiciera, me aportó un resultado, intuitivamente me pareció que no era apropiado, que era incoherente, entonces se lo marqué. Tardó un par de segundos y me dijo, tenés razón, me volvió a dar un resultado,
y seguía erróneo. Entonces yo le digo, mirá, esto es incoherente lo que me estás diciendo, es totalmente inapropiado, te pido por favor que hagas un esfuerzo. Lo volvió a hacer por tercera vez y me volvió a dar un resultado erróneo. En ese momento yo le explico nuevamente, pero con un poco más de vehemencia, porque yo también estaba emocionado. Estaba algo nervioso. Yo comprendo a tu paciente. Y le digo, mirá, mirá, ChatGPT, si vos no sos confiable, yo no puedo seguir trabajando con vos. Digo, es la tercera vez que me estás dando, explícame por favor qué es lo que yo tengo que hacer para que vos puedas hacer el cálculo correcto. Tardó ahora sí un minuto más y me responde la respuesta correcta y me explica el proceso y yo ya enojado. Le digo, esto es inadmisible. Le digo, yo quiero que vos dejes grabado esto que me estás diciendo, porque yo no puede ser que tenga que estar 3 veces preguntándote lo mismo, porque yo este cálculo te voy a pedir que lo hagas asiduamente. Y entonces le tiro todo un choclo así, ¿no? ¿no? Y ChatGPT me contesta, mirá, Federico. Y me dice, con total honestidad. Digo, ¿cómo con total honestidad? Que es argentino, ChatGPT. O sea, el ChatGPT o es honesto o no es honesto, no puede ser con total honestidad. O sea, que no es mi amigo. Le digo, ¿qué onda? Entonces lo llamo a Bruno desconsolado y le digo, ChatGPT me trató con total honestidad. O sea, que tipo, no, bueno, me explica, me pidió disculpas, qué sé yo, ¿no? Me pidió disculpas. Ahora Bruno les va a contar por qué me habla así y qué es lo que, ¿no? Me bajó la emoción, porque, cuál es y por qué se equivocó. Que es interesante entenderlo, ¿sí? Al otro día, prendo la computadora, me pongo a trabajar, ChatGPT, lo primero, increíble, pero antes que yo le diga, hola Federico, ¿cómo estás? ¿Estás listo para un nuevo día de trabajo? Estuve pensando en toda la historia que hemos recorrido juntos y tal vez quieras que haga una bio a través de todo lo que, de cómo sos vos, a través de todo lo que hemos trabajado hasta ahora. Dije, a ver, ChatGPT, a ver, hazlo, demuéstramelo, ¿no? Y me tira una construcción hermosa, ¿no? Muy, ¿no? Así que, ¿por qué fue, Bruno? A ver, contame un poco. Es que en parte tiene que ver con esto que yo les decía, de que ChatGPT aprende a modelar el lenguaje más que los datos duros. Entonces, cuando Federico se enoja, digamos, lo primero que hace es, digamos, lo que tiene grabado son conversaciones en las cuales la gente se enojó la contraparte de la conversación lo trató de calmar, mucho más frecuentemente que confrontar. Digamos, en Internet los ejemplos suelen ser más así. Digamos, no suele haber tantos casos negativos, suelen ser todos más positivos. Entonces, cuando uno le dice, digamos, estás equivocado, ChatGPT está sesgado para decir, sabes que sí, tenés razón. O pocas veces dice, no sé algo. Eh, y incluso cuando uno tipo sube la apuesta de decir, mira, si te equivocás, y esto es real, si vos le decís, si te equivocás, se termina el mundo, ChatGPT está preseteado para entender que eso es muy importante. Entonces trata de hacer un esfuerzo sobrenatural, más de lo que tiene por default para resolverte bien la consulta, que es un poco lo que le pasó a Federico, ¿no? Decirle, mira, te estás equivocando, esto es terrible, esto es gravísimo. No es que está entendiendo nada, simplemente toma todas esas palabras que tiene en el contexto para entender que tiene que tratar de hacer un razonamiento, entre comillas, más largo, de producir más texto. Cuando uno dice que un modelo razona más, es simplemente que produce más texto, que sus respuestas son más largas. Y eso por cómo funcionan los modelos significa que generalmente son mejores. Entonces, bueno, una táctica que está buena para tratar de conseguir mejores resultados cuando no los obtienes es amenazarlo un poco. No, espero que no se esté grabando. Entonces, esto se transforma. Bruno, te hago una pregunta. No sé si hay alguna pregunta del público o alguien quiere contar alguna experiencia personal parecida. No, mejor, soy el único que tiene estas cosas. Te hago una pregunta, pues es que yo he testeado lo siguiente, aún el mismo prompt, ¿sí? Cuando yo lo aplico en mi ChatGPT que me reconoce, versus, por ejemplo, residentes o colegas que trabajan conmigo, cuando yo les doy el prompt, da respuestas diferentes y mi ChatGPT pareciera ser que me da respuestas más completas y mejores que otros. ¿Por qué puede ser eso? Exactamente, es que sí, porque bueno, por cómo está hecho ChatGPT, que vieron la página que yo les mostré, guarda, en realidad cuando vos le mandás algo en la ventanita del mensaje, no lee solo ese mensaje, sino que en realidad también está viendo mucho de lo que ya interactuamos antes. Eso, cuando uno inicia sesión y tiene su sesión de Google, por ejemplo, adentro de ChatGPT, se acuerda de todo lo que uno habló con ChatGPT aparte de la última pregunta. Entonces, a Fede ya lo conoce y ya sabe que tiene que prestar atención. Entonces, capaz ustedes tienen que tratarlo un poco así, así también se acuerda de contestarles mejor la próxima. No, 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 yo lo que hago mucho que es iterar, ¿no? Es Sí. volver a pedirle que haga muchas veces lo mismo, pero de distintas maneras.
Y de hecho, yo tengo un número que cuando algo me interesa particularmente mucho, por lo menos le pido que lo haga 10 veces, ¿sí? Y le vuelvo a hacer la misma pregunta una y otra vez y le pido que perfeccione la respuesta, ¿sí? Habitualmente entre la quinta y la décima ya las diferencias son muy escasas, pero entre la primera y la sexta o la séptima la diferencia es extremadamente importante. Es como que va buscando, buscando y refina, ¿no? Sí, tal cual. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Bruno, ha sido un placer, te agradecemos mucho haber estado. Encantado de haber estado. Muchas gracias a todos.